Tulio, estamos al aire. Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de Los Sangonautlas en esta nuestra segunda temporada por YouTube. Este programa vamos a hablar de Leonard Bernstein, Lenny Bernstein, uno de los grandes de la dirección. Sin antes recordarles que estamos transmitiendo desde Santa Cruz, Tlaxcala. ¿Desde dónde? Es que se me atoró el gargajo, güey. Desde Santa Cruz, Tlaxcala. ¿Tlaxcala? Tlaxcala. Muchas gracias a David Martínez del Razo por brindarnos este espacio desde el que estamos transmitiendo el día de hoy. Muchas gracias a Productores México y a César Valentín por su apoyo con este equipo. A Crea Podcast. Los invitamos a seguir el podcast de Los Sangonautlas, el panel de Los Sangonautlas lo van a encontrar, donde vamos a hablar más a detalle de Leonard Bernstein. En este programa vamos a hablar específicamente de la obra La Edad de la Ansiedad, su sinfonía número 2, que aunque Bernstein es conocido creo que por todos como director, también fue un compositor bastante prolífico. Sí tiene muchas obras y no muchas de ellas son tan conocidas. Entre ellas esta Sinfonía 2. Yo la verdad es que nunca lo había escuchado. Beto fue el que nos instigó a hablar de este tema el día de hoy. Nos amenazó, nos dijo, hablen de esta. Es que ya está viejito, ya le empieza a llegar la ansiedad a Beto. Pero bueno, aquí está conmigo Alberto Torres. Aquí está conmigo Sebastián. Y pues... como les dije en el podcast, vamos a hablar de los primeros años de vida de las obras de Bernstein. Aquí vamos a concentrarnos sobre La Edad de la Ansiedad. ¿Nos puedes decir, Beto o Sebastián, qué hacía Bernstein en Tanglewood? ¿Por qué empezó o esta época donde estaba estudiando? ¿Cuáles fueron sus motivaciones para componer? Bueno, saludo a todo nuestro auditorio. Creo que la impresión que a mí me da sobre los festivales de música de Tanglewood, que es saber que ahí estaba Aaron Copland, Kusevitsky, básicamente era el sitio de cursos de perfeccionamiento musical para dirección, instrumentistas, compositores. O sea, Moncayo llegó a ir, ¿no? Pues a Tanglewood. El chiste es de que, y se supone que allá fue donde conoció a Leonard Bernstein. Yo creo que Bernstein dentro del festival de Tanglewood, pues sí, ese era el sitio donde los músicos estadounidenses se reúnen. Y ahí, pues, vete tú a saber, ¿no? Cuánto intercambio de ideas, Mire, por ejemplo, si estuviera Roy Harris y le dice, mira, Bernstein, aquí yo estoy componiendo esto, pues yo estoy en esta otra cosa. Y el chiste es de que los Estados Unidos en esta época que está emergiendo como la mera meca de potencia en el mundo, podemos decir que su música tiene que reflejar eso, o hay una intencionalidad de hacer eso. Y yo tengo más o menos la idea que en los años 40 fue cuando realmente el jazz y todos esos ritmos, géneros musicales de los negros, llegó un momento en el cual se acepta. La sociedad más conservadora estadounidense empieza a aceptar que la iconografía musical estadounidense está en el jazz. Y Bernstein es alguien tan cosmopolita que supo aglomerar todas las influencias que había en los Estados Unidos, porque no solo es el jazz. O sea, también tienes la propia música académica. Y bueno, o sea, no sé qué más podría agregarlo, pero creo que Bernstein es un punto crucial para entender el ámbito musical de los Estados Unidos sobre todo de la segunda mitad del siglo XX hacia adelante. Claro, y es que Bernstein fue una personalidad en todo lo que hacía, ¿no? O sea, ya como les digo, vayan a escuchar el panel de Los Sangonautlas, porque lo que hizo Bernstein en cada periodo de su vida fue genial. A mí no me gusta mucho como compositor, se los he comentado. Sin embargo, pues uno reconoce, yo no voy a escribir una obra, una sinfonía, 3 sinfonías, como dice ese señor, Cándida o West Side Story, ¿no? Están fuera de mi alcance para mí hacer algo de este calibre. Pero, y como director ni se diga, ¿no? Pero, como dices, fue un impulsor de la música, o sea, de la música para todo, porque él era
músico, pero no era tan fresa como luego nosotros nos ponemos, ¿no? Él incluso admiraba a los Beatles y a Elvis en los años que vivieron. Y pues reconocía o daba su lugar a todo este tipo de música, ¿no? Y componía también para agrupaciones ajenas al gremio académico. O sea, por ejemplo, una de las grandes... compuso él para Benny Goodman. Tiene un preludio, fuga y riffs, que es básicamente clarinete, ahí es el solista, ¿no? Y porque fue pensada para Benny Goodman y su Big Band. O sea, fíjate la versatilidad que tiene Bernstein. Sí, pero bueno, aquí en Tanglewood estamos en 1940. Él conoce a Kusevitsky, un contrabajista del que probablemente lleguemos a hablar en algún futuro. Pero cuéntanos, Beto, ¿cuáles fueron las motivaciones de Bernstein para componer? ¿Qué tiene que ver Kusevitsky? ¿Qué es la ansiedad? ¿Por qué se llama la edad de la ansiedad? Bueno, importante destacar de lo que ya han dicho, que Moncayo, por una beca que se gana, asiste en 1942 al Tanglewood Musical Festival, en donde conoce a Kusevitsky, conoce a Copland, conoce a Bernstein, y hay una foto icónica que los herederos de la familia Moncayo tienen, en donde está pues tomando el cafecito, ¿no? En uno de estos descansos. Bueno, pues Bernstein, dentro de todas estas cosas compositivas, que también él mencionaba que a él no le satisfacían el componer, ¿no? Que no se consideraba un compositor de altura. Y la verdad es que de repente uno piensa, bueno, si no, eso no es ser compositor. ¿Entonces qué? Entonces, ¿qué es, no? Bueno, pues resulta que en 1948, el poeta británico Winston Auden, que nació en 1907 y murió en 1973, escribe un poema que se llama La Edad de la Ansiedad. Y esta poesía es tan aclamada que le da el Pulitzer en el 48. Bernstein lee este poema, queda muy impactado por lo que en él se narra, y que voy a hacer un poquito una ejemplificación. Nosotros estamos viviendo ahora una pandemia, con todo lo que ha visto el público, una pandemia mundial, y entonces todos en nuestra casa, de repente tenemos lapsos de ansiedad, de repente estamos acongojados, estamos viviendo un duelo, porque es algo fuerte el poder no enterrar a nuestros muertos, el ver cómo el mundo se cae, ¿no? Porque eso es lo que está pasando a nivel global, a nivel económico, a nivel salud. El mundo se está acabando. Bueno, se está acabando en ese sentido, ¿no? No como una sentencia bíblica. Entonces, la edad de la ansiedad justamente habla que 3 personas, 3 hombres y una dama, se encuentran en la Tercera Avenida en Nueva York. Y entonces comienzan a hablar sobre las remembranzas y sobre los recuerdos de la guerra pasada. Devastada totalmente, lo sabemos. Entonces, pues están platicando. Ellos están un poco perdidos. Ellos quieren como regresar a esos momentos de la fe. Creo que la obra habla, si bien no en cánones establecidos por la religión judía, por el judaísmo, sí habla acerca de la fe, de la pérdida de la fe de las personas, de por qué las cosas suceden de esta manera, de que eres vulnerable, de que, como este meme famoso del perrito que me da ansiedad, ¿no? Creo que es esa parte de la búsqueda de la fe. Y entonces está dividido por un prólogo maravilloso con la introducción de clarinete, y tiene como solista al piano. Esta obra está dirigida a un mentor de Bernstein, que es Kusevitsky, y que Kusevitsky estrena esta obra y Bernstein al piano. Entonces es una obra que está dividido justamente por secciones, tal cual está escrito el poema de Auden. Entonces habla acerca de las edades, acerca de lo básico del hombre, que es justamente desde el principio de la humanidad, de cómo se busca, de cómo se va buscando todo esto, ¿no? Entonces, vale mucho la pena escucharla. El solista, creo que a mí de la obra me gusta toda, pero lo central, que es este tipo de como parte jazzística
que es la famosa máscara, la Mascarade, ¿no? Entonces, vale mucho la pena escuchar la obra, creo que es importante. El poema no lo hemos podido encontrar. Encontré el libro, pero ahora que lo pueda obtener, con gusto estaremos rolándoles una copia. Pero creo que es importante que al final de cuentas estas personas encuentran la fe, logran encontrar otra vez hacia dónde va esta fe, que la fe no es hacia un ser supremo, sino es, como diría el budismo, hacia los objetos, sino que ese ser supremo está en todas partes y que nosotros somos parte de este entorno. Claro, definitivamente la existencia de Dios está muy metida en esta obra, ¿no? Antes de seguir hablando con esto, nada más unas pequeñas cosas. Yo no soy capaz, porque considero que es una cosa de capacidad. Yo no entiendo muy bien la poesía, es algo que se me dificulta muchísimo. Por ejemplo, sé de la importancia que tiene en la cultura, ¿no? Me es muy difícil a mí concentrarme para leer poesía. A lo que voy es que este señor Winston Auden era, para la literatura inglesa, es un titán. O sea, por las varias biografías que pude ver, siempre se le compara con T.S. Eliot, ¿no? Que es de los grandes, grandes. Entonces, incluso este señor estuvo nominado al Nobel de Literatura. Entonces, es un personaje muy, muy, muy importante en la cultura inglesa o de habla inglesa, que no podría yo decir si lo comprendo. Como les comento, me cuesta mucho trabajo, pero puedo entender la temática de la obra, ¿no? Este asunto de la ansiedad. La ansiedad, como bien lo decías, que estamos sufriendo en estos momentos, pero es esa ansiedad que no sabes de qué te dispara el destino. Y eso es algo que tal vez la obra sí refleja. Porque es, como bien dije al principio, no me causa demasiado gusto escucharla porque se me hace una obra muy apacible. Pero dentro de esa apacibilidad, siempre la espinita que está por debajo, ¿no? El agua moviéndose entre lo profundo. Entonces, esa es la ansiedad a la que hace referencia esta obra, el no saber qué es lo que depara nuestro futuro. Como bien dijiste, la guerra acababa de ocurrir, acababa de terminar en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Obviamente todo esto marcó a todo el mundo y todo el mundo sentía esta ansiedad. Yo creo que por ahí va la importancia que tiene este poema que ganó el premio Pulitzer, que la gente en ese entonces, los que lo leyeron de primera mano, se podían sentir identificados con esta ansiedad. Con la ansiedad de si mañana nos morimos, o si mañana viene algo peor, o porque pues, cabe la posibilidad de que siempre vaya a caer algo peor, ¿no? Y es la idea que se tenía. Los años posteriores de la guerra, pues todo el mundo temía que se viniera una tercera guerra mundial, ¿no? La famosa guerra nuclear, y después siguieron bastantes más guerras. Pero esta temática que tú también decías, a final de cuentas, Dios como ente está por ahí detrás, ¿no? Voy a hacerle esta pregunta a Sebastián. A ver. ¿Tú crees en Dios? O sea, como... ya nos vamos a poner... Pero como esa... No como ese señor en las nubes con barba, pero sí como esta fuerza, lo que tú quieras. Porque al final de cuentas esta es una motivación para la obra. Sí, sí. Híjole, pues esta pregunta, vaya que sí es bastante compleja de poder responder, porque, vaya, si lo vemos desde el punto de vista teológico, es cómo es que el ser humano define al Dios. Y define al Dios de acuerdo a su fe y a su credo y a lo que lo han educado. Y esa ha sido gran parte de que las religiones a veces, pues sí, tienen sus coincidencias, pero lo que es las llamadas guerras santas, ¿por qué? Porque Dios es digamos, es la excusa, mas no es la causa. Siempre la causa somos los hombres, o bueno, los países, las naciones, los ejércitos. Entonces, cuando cualquier dirigente político invoca a Dios, pues ahora sí de que, bueno, pues no sé a qué Dios te estás refiriendo, a menos que por antonomasia, ¿no? Al cristiano. ¿Por qué? Porque este país es católico, ¿no? Pero yo creo que a lo que Bernstein en su obra, y a lo mejor en este poema, me da la sensación que es algo místico,
Es más allá de como que hay un ser, un creador supremo de todas las cosas, en el cual todos somos parte de ese ser supremo. O sea, es porque supuestamente Dios es omnipresente, está en todos los sitios, así como yo soy producto de él, tú también, y tú eres también producto de mi mente, y así es como todos estamos somos parte del uno. O sea, sí hay un determinismo. O sea, Sí. por la forma en que te expresas, puedo pensar que sí crees que existe un Dios. Sí, de alguna manera sí, porque yo creo, bueno, creo que lo que ha llevado a que la humanidad se deshumanice es justamente la ausencia de creencias. El ser humano necesita una trascendencia para poder darle orden a su vida. Y cuando todos andan pregonando de que, yo soy ateo, como si con eso querer decir, soy tan progresista y soy tan del siglo XXI, que, tú sigues creyendo en un Dios de hace tantos siglos atrás, ¿no? Yo quisiera comentar algo que dice Sebastián, que es muy cierto. La cuestión de que nosotros creemos, por la educación que hemos recibido, que Dios es ese ser supremo que está en el cielo, nos está vigilando con una maravillosa túnica blanca, más blanca que la nieve de los volcanes, diría la Biblia, y con barba, y que son 3 personas, ¿no? En una y una en 3, ya sabes. Pero realmente el Dios para cada uno de nosotros se ve representado de diferentes formas. El Dios dinero, el Dios conocimiento, el Dios música, ¿no? Que obviamente en esto los romanos y los griegos le atinaban muy bien. Cada una de sus deidades representaba, claro, a un solo Dios, pero representaba también a una concepción de la mente humana. Creo aquí que este poema, por lo que pude leer, y hasta que no lea el poema como tal, habla mucho acerca de este Dios, que ellos no buscan a este Señor Jehová con barba blanca, sino a este Dios que ha afectado tanto el asunto psicológico como el asunto moral y monetario. Para los políticos quiero pensar que ese es el Dios muchas veces. No quiero decir que todos, pero la mayoría creo que es cierto, ¿no? El Dios poder. Entonces, en este caso es importante ver cómo nosotros ahora, con estas afectaciones, y si estuviéramos en este concepto, ¿qué Dios nos está, o sea, a nosotros con esta pandemia, a qué Dios estamos afectando? ¿No? Afortunadamente creo que el que ha salido libre es el Dios naturaleza, ¿no? Que ha ido floreciendo y ha ido mejorando de cómo estaba. Pero esta parte física, moral, y que lo podemos ver incluso en las personas mayores de Estados Unidos, y esto es un estudio que se hizo, ¿no? Que estaban condicionados a que si sonaba la alarma, tenían que esconderse y tirarse al piso porque era un signo de que era una bomba. Entonces imagínense, ellos tienen esta significación. Nosotros, ¿qué va a significar en unos años? Es el cubrebocas. No nos vamos a recordar que antes de esta pandemia ese cubrebocas significaba que me lo pongo cuando tengo gripe para no contagiar. Pues ahora va a ser, a lo mejor se van a correr más del COVID que de lo que realmente se usa en principio, ¿no? Entonces yo creo que estas afectaciones morales, físicas, económicas, se van a ver reflejadas en unos años, claro, si es que no se están viendo ya reflejadas. Me refiero de manera grande, ¿no? Como pasó en esto. Y a lo mejor alguien llega en unos años y escribe la Sinfonía COVID, la Sinfonía número 2 COVID, coronavirus. Y entonces va a hablar acerca de las afectaciones o de un poeta. Pero es importante destacar que en estas pandemias, en estas guerras, en todo este asunto de caos humano, nace algo bueno, nace la poesía, nace una manera de ver las cosas, y creo que esta pandemia es un pretexto bueno para decir, bueno, voy a escribir acerca no de las desgracias que ocurrieron como las vemos en las noticias, sino de manera bonita, que yo sé que lo bonito no existe, pero de manera bonita poder hablar acerca de algo y sacar provecho de ello. Claro, pues tú sí percibes este mensaje tal vez que quiere dar el poema, e incluso a la misma hora, porque Bernstein era una persona pelona. Bueno, una no pelona. sé. No, Bernstein era una persona religiosa en el sentido de que tenía educación judaica, pero
muy personal. O sea, quiero crear una persona más de principios, una persona que estaba interesada también por la unidad humana, como casi todos las grandes mentes artísticas. Y lo deja ver en años posteriores con su posición en contra de la guerra de Vietnam, o también con la magnífica oportunidad que tuvieron de tocar la novena en la caída del muro de Berlín. O sea, era una persona que era consciente de la política mundial. Era una persona que era consciente de la poesía, del sentir, porque a final de cuentas, aunque yo les digo, yo no entiendo muy bien la poesía, es el sentimiento del pueblo, ¿no? Y si este poema, que es la de la ansiedad, tuvo la oportunidad de trascender, es por el mensaje. O sea, igual que la música. La música no solamente son las notas, la poesía no solamente son las letras, claro. Es el mensaje que hay detrás, ¿no? Y dentro de ese mensaje, ahí es donde yo les podría decir que sí está Dios, ¿no? A mi concepción, yo podría decir el Dios de las artes, ¿no? Porque ¿qué otra motivación podría tener? La misma motivación tal vez que Bach y Beethoven, ¿no? Escribir para la trascendencia, escribir incluso para tus hermanos humanos, para lo que es terrenal, para nosotros mismos. No, nadie se va a ir, nadie sabe si existe algo más allá de la muerte, nadie sabe. Y esa ansiedad tal vez es algo que al día de hoy, ¿no? Y igual ya hasta antes lo seguía persiguiendo, ¿no? O sea, esta ansiedad de la incertidumbre de cualquier cosa, yo creo que todo humano la tiene. Sin embargo, se vio muy marcado en las épocas de la posguerra, no lo voy a negar. Es evidente que esta época es dura y fue dura para muchas personas. Sí. Y Bernstein es el ejemplo de esto, ¿no? Sí, y aparte de asumir que pues, por su herencia judía, pues quizás él, por su empatía, no saber de que sí. En Europa pues, todo este éxodo, holocausto, como quieran llamarle, pues fue hacia su raza. O sea, una guerra porque tú racialmente eres diferente. Y o sea, algo que decía Sebastián, hablar en nombre de Dios. Las peores catástrofes siempre son en nombre de Dios. Siempre son nombre de Dios. Y perdón por lo que voy a comentar, pero aquí el hecho de que tú no eres católico porque tú crucificaste a Jesús, entonces vamos a ir contra de ustedes. Entonces ahí estamos en una situación bien difícil. ¿Cuándo vamos a hablar de Dios en el sentido en el que no afectemos a alguien? En el que no impongamos nuestras ideas a los demás porque piensan diferente. Y es que la concepción de Dios no puede ser tan individual en el sentido de que este es mi Dios y te vas a la fregada. Y es el único, tuyo, ¿no? Uh-huh. O sea, por ejemplo, esto, algo que dijiste de los ateos, ¿no? Hay mucha gente, o por ahí he escuchado a veces comentarios así de, bueno, yo sí soy ateo, pero dejo la posibilidad abierta de que vaya a existir Dios, ¿no? Y lo toman así y se quieren ver muy intelectuales, así como pues... Intelectualoides. Pues, ajá, intelectualoides, así de, bueno, pues le dejo un tantito de porcentaje así, la esquinita de verdad. Pero no, o sea, luego te pones a leer, te pones a investigar. Intentar explicar la existencia de Dios es una de las cosas más difíciles de toda la historia. Y yo creo que es no sé, de los problemas que nunca se van a llegar a resolver. Grandes mentes han estado detrás de esto. Está Immanuel Kant, por ejemplo. Está Bach con su música. Todo el mundo quería encontrar a Dios, busca encontrar a Dios. Y curiosamente creo que todas estas exposiciones de intentar buscarlo y representarlo te afianzan la existencia de un Dios, ¿no? Estás hablando de algo que igual existe en el imaginario nada más, pero no es así como decir, ay, voy a encontrar la prueba y aquí está, ten la prueba de que Dios existe. Eso no existe, señores. Sí, no, nadie puede probar la existencia de Dios. Pues, yo iba a mencionar de que, bueno, antes de dar la palabra a Beto, porque es que realmente yo conozco, bueno, tengo amistades que se sienten muy de avanzada porque se creen ateos. Pero mira, cuando hace 3 años fue lo del terremoto, bueno, el sismo 2017, y yo estaba en la escuela, en la superior, y cómo recuerdo cuando, bueno, aconteció eso, y estaba con unos amigos, que eran, sí, súper ateos y etcétera. Bueno, fue el sismo, y cuando vio su vida peligrar, ahora mágicamente se hicieron cristianos. O sea, ay sí, mientras son muy cuerdos, se hacen los ateos. Pero cuando ven su vida peligrar, cuando ven que
un edificio se les puede venir encima, no, ahí sí se ponen a rezar. No, y fíjate, creo que esto de la búsqueda de Dios, y que parece que estamos en un compendio cristiano, católico, judío, pero es importante. Tomo como referencia mucho esta película maravillosa que me encanta, que es Forrest Gump. El teniente coronel Dan tenía un problemón con Dios. Un pedo muy grande. Un pedo muy grande, ¿no? Porque le quitó las piernas, porque no murió con su. Bueno, porque Forrest Gump lo salva, y bueno. ¿Qué pasa al final en esta famosa escena de la tormenta? Claro que siempre es esta situación que nosotros tenemos interna de tormenta hacia algo, y que entonces en un momento vamos a decir, bueno, ¿qué quieres de mí? Incluso le dice, bastardo, ¿no? ¿Qué quieres de mí, bastardo? Vamos a hablarnos de frente. Y al final, ¿qué pasa? Se apacigua el teniente Dan, se casa con sus 2 piernas. Le crecen piernas. Se enamora. Se enamora. Pero entonces el asunto es esta parte de esta lucha que yo no le encuentro algún sentido, estar pensando si Dios existe o no existe. Pero creo que sí lo importante es que si nosotros nos decimos somos ateos, soy cristiano, soy católico, soy musulmán, soy lo que sea, tener esa fuerte convicción. Si un ateo de repente puede decir, pues me pongo en consideración de que pueda existir. No, cabrón. Entonces, entonces no eres ateo. Entonces no eres ateo, te conviene. Sí. ¿No? Como los doctores, los médicos lo han dicho muchas veces. Es que cuando se salva a alguien de alguna enfermedad o algo, gracias a Dios. Y cuando se muere, es la culpa del médico. Porque así somos, porque no somos capaces de reconocer que Dios obra de maneras, dirían, misteriosas, y que tanto puede hacer cosas buenas como malas. Pero creo que el sentido no es juzgarlo. El sentido aquí es importante ver cómo Bernstein, a través de este lenguaje y de esta búsqueda de la fe perdida en una guerra, de las cosas perdidas, y creo que este poema, a modo de asimilar y decir, pues mira, ya pasó, sí pierdes la fe, pero al final de cuentas siempre vas a encontrar algo al final del camino, la luz que te va a regresar a esta fe, a la que tú llames fe, no la que yo te quiera imponer. Sí, entonces, claro. Creo que Bernstein en eso es un genio. Aparte de que Bernstein, no sé si Dios estaba con él, esperemos que sí. Todo lo que Bernstein pudo lograr, ¿no? Todo lo que pudo lograr, todo lo que hacía Bernstein lo tocaba y era dinero, y eran oportunidades, eran éxitos. Y escuchen el podcast, porque en el podcast vamos a hablar un poco acerca de cómo estas oportunidades que solo caen una vez, incluso podría pensar que a lo mejor hasta 2 veces, logran que Bernstein sea el músico que fue por una oportunidad que le cayó de la vida. Y no sabemos si fue Dios, que seguramente sí. Entonces, ahí ya, va a estar Vamos muy a bueno debatirlo. en el programa, porque ¿qué les puedo decir? O sea, no me atrevería a decir que fue Dios ni suerte. Yo creo que hay otros intereses de ahí por medio. Circunstancias, Claro, totalmente. Pero pero- los invitamos al panel de los Sangonautlas a seguir hablando de Bernstein. A manera de conclusión, yo lo único que les puedo decir acerca de la Sinfonía de la Edad de la Ansiedad, su Sinfonía número 2, es muy apacible, no es de mi agrado. Sin embargo, porque no tienes a Dios contigo. puede ser que no entienda el mensaje, pero creo que sí está Dios metido dentro de ese discurso, ¿no? No sé si era la intención de Bernstein, no sé qué tan religioso era en ese sentido. O sea, si realmente para él era este punto de que hay que salir adelante, hay que lidiar con los problemas, hay que volver a empezar si es necesario. Y ahora sí que con la ayuda de Dios, y si Dios quiere. Pero me parece curioso que no sean obras tan tocadas o conocidas, porque realmente de las 3 sinfonías de Bernstein les puedo decir que yo ni idea que existían. Es que creo que es un aspecto de que esta obra, la Sinfonía de Bernstein, no suena lo típico, o sea, porque si no es jazz o que suena judío, hebraico, no, esta es una obra que creo que Bernstein quiso hacerlo de una manera más abrasiva, porque cuando escribe una melodía hebraica es claro que se está refiriendo a su credo. Aquí no, aquí es demasiado abierta, quiere abarcar cuanto sea posible. Más que eso, yo creo que es
el querer adaptar música a un poema que a él le llegó, ¿no? Como Sí, por yo también ejemplo creo que el poema le significaba bastante. por ejemplo, de Mallarmé, este poema de La siesta de un fauno, que Debussy escribe porque el poema de Mallarmé, homónimo también, ¿no? El fauno, la siesta del fauno, le llega a Debussy. Incluso es tal que el poema como tal solo tiene una coma en todo el poema. Y entonces lo que hace Debussy es escribir un silencio, solo un silencio significativo en la obra, porque quiere copiar ese poema tal cual en música. Aquí creo que pasa lo mismo con La Edad de la Ansiedad. Es una obra, yo no la considero apacible, yo la considero un poco incómoda. La primera vez que tú la escuchas te es incómoda. Puedes escuchar los clarinetes, dices, ah, mira, qué padre, ya sé por dónde va, pero cuando empieza todo este juego orquestal, tú dices, Dios mío, ya mejor la dejo, no la entiendo. Ese es el problema, que cuando, y lo hemos dicho en otros programas y entre nosotros, cuando algo nos es incómodo, tratamos de evitarlo. Preferimos la comodidad. No sé, quizá, ¿no? Yo no creo que sea una mala obra. Digo, el problema es que pasa como con todos los compositores. A Bernstein lo conocen por Candide y lo conocen por West Side Story. ¿Es en serio? ¿Qué Bernstein? West Side Story. Ah, pues vamos a verla. Vamos a verla. Y la Filarmónica de la Ciudad de México ha hecho varias veces La Edad de la Ansiedad. Vale la pena escucharla. Sí les va a parecer incómoda, pero cuando ya tengamos este poema y podamos leerlo, creo que nos puede cambiar la visión. Incluso hasta puede llegar a decir, a lo mejor no es la mejor obra que he escuchado, pero creo que me he contentado. Pero para todos los que nos están escuchando, cuando puedan escuchar esta obra de La Edad de la Ansiedad, vayan con esta idea en mente. Piensen que es una obra de la posguerra. El mensaje que se intenta dar, precisamente piensen en la ansiedad que puede transmitirles y vean si lo logras. Y como dices, esta incomodidad que igual y sí lo logra y no me había puesto yo a pensarlo tal cual, ¿no? O sea, igual y ese es el mensaje, ¿no? Así de, tienes que escucharla, pero no te tiene que gustar. Tienes que estar Claro, porque si vamos a pensar, es que estamos regresando a lo mismo que hablamos de Dios, ¿no? Si queremos que algo nos guste a fuerza y no nos gusta, la tomamos como aberración, como es que me es aberrante esta obra. Yo creo que cuando escuchemos una obra nueva, vayamos a una sala de conciertos, ahora que todo esto pase, ahora que esta ansiedad pase, cuando vayamos a hacer cosas, creo que lo importante es, y espero que lo hayamos aprendido, es perder el miedo. Porque muchas veces no vamos o no hacemos X cosa por miedo, por incomodidad. Y perdón, ustedes lo saben mejor que yo, el arte se hizo para incomodar, para poner el dedo en la llaga cuando algo no estaba bien. Ahí es cuando es un grito, cuestión social, esto no me gusta y entonces lo voy a magnificar. El arte es para incomodar, el arte no es para gustar, porque entonces si nos gustara no sería arte. Pues claro que sí. Bueno, a manera de conclusión, yo quiero decirles que tal vez la guerra o esas guerras han quedado muy en el pasado, pero la guerra sigue y tal vez no nos ha tocado ni siquiera aquí en México tenerla cerca, pero crean que hay muchas personas que todavía viven esta ansiedad y tal vez sea necesario seguir tocando esa sinfonía, incluso más, en ciertos aspectos, en ciertas situaciones, para recordar que realmente la lucha es siempre sí, vamos a seguir. Yo diría de que así como, bueno, rebobinando por ejemplo en el caso de Beethoven, de que pues imagínate si nos compuso una novena sinfonía queriendo él que toda la humanidad se uniera para vivir en paz, pues mira, ya vamos para casi 200 años de la composición de la novena y tal parece que... ¿Vivimos en paz? No vivimos ni en paz ni en armonía. Algo también que es como que un paréntesis, que esta época sí es la más apacible en muchas épocas, en muchos tiempos, ¿no? Porque sí hay menos guerras, pero realmente es porque hay mucho control de ciertas naciones, mucho poder de por medio, y muchas de las cosas que son horribles ni siquiera nos enteramos. O sea, las guerras de Medio Oriente son... Tal vez no haya guerra como tal, pero no somos libres. No somos libres. Que mira, eso justamente es algo... yo quería ahondar cuando preguntaste sobre lo de Dios, la libertad. O sea, este es algo complejo porque en el siglo XXI creo que no ha habido ningún tiempo histórico donde más se prostituye a la libertad. O sea, una cosa es que como individuo
tengas libre albedrío para tú darle orden a tu vida, pero abogar que eres absolutamente libre, que la libertad es para todos, no. No, la libertad no es para todos y nunca lo será hasta que no cambiemos esa manera de pensar y la exijamos. Bueno, Pues y si usted, perdón, antes de que acabemos, si usted está escuchando como algún ruido externo, le queremos decirle que estamos... Que nos empezó a acaba llover bien empezó bonito. a llover bien bonito, Dios nos dio la lluvia y nos hizo un arco iris hace ratito, entonces estamos aquí en un lugar muy apacible, hablando de apacibilidad, estamos en un lugar muy apacible, nos está lloviendo, entonces no se vaya a asustar, nos está Esperemos lloviendo. que no se llegue a escuchar hasta sus casas. Y les agradecemos mucho por habernos escuchado el día de hoy. Vayan al canal de los Sangonautas, donde vamos a hablar más a detalle de la vida y obra de Bernstein. Muy interesante. Es súper interesante. Vamos a tomar su faceta de director de orquesta, como compositor, como humano. El siguiente programa aquí con los Sangonautas va a ser del himno nacional mexicano. La historia de cómo se creó, de algunas historias graciosas que hay alrededor. Y los fails. Los fails del himno nacional mexicano. En vivo aquí vamos a hacer uno para que nos multen. De hecho, vamos a cantar el himno nacional, cada uno de nosotros, para ver si nos sabemos las estrofas. Híjole, Maciosare. Y vamos a hablar de que si Maciosare es el enemigo. Si Maciosare existe o no. Bueno, pero muchas gracias, de verdad. Agradezco mucho haberlos tenido aquí. Ya saben, amigos, estamos en contacto. Estamos para que les resolvamos sus dudas. Vayan a los enlaces para ver nuestras redes. El blog de Sebastián. Vamos a dejar la edad de la ansiedad en un video. Y ya saben, somos los Sangonautas. Nos vemos en la siguiente. Si Diosito Cuídense, quiere. si Diosito quiere. Bye, bye. Bye.